Y llegó nomás la obra inédita, parte de la obra inédita. ¿Quién te dice que puede haber más todavía de Roberto Fontana Rosa? Relatos inéditos, quiero verte otra vez. Está el fútbol, por supuesto. Uno de los elementos de la cultura popular que Roberto Fontana Rosa hacía magia. Y están con nosotros Miguel Russo y Adriana Fernández, responsables de Fontana Rosa reeditado. Miguel, editor de este libro, y Adriana de la obra en general. ¿Estoy diciendo bien? Buenas tardes. Estás diciendo bien. Buenas Hola, tardes. ¿cómo te va? Gracias por venir. No, por favor. Bueno, privilegio, ¿no? De meterse con Fontana Rosa, después de que Fontana Rosa estuvo mucho tiempo con litigios, que se pueda editar todo ahora. Y este descubrimiento, ¿no? De textos que uno cuando los recorre, estos textos que son más bien periodísticos, literarios, porque en definitiva es una misma cosa en Fontana Rosa, dialogan mucho con los cuentos, ¿no? Es decir, como que hay esferas que se van tocando, ¿no? En el mundo de Fontana Rosa. Arranco por vos, Miguel, con este libro. Dale, perfecto. Y sí, porque inventa unos personajes que, como él dice, conforman este bello grupo humano que sigue la selección en las eliminatorias y en los mundiales. A lo largo de varios mundiales, ¿no? A lo largo de dos Claro. mundiales y de dos eliminatorias. Exacto. También. Y son personajes absolutamente fontanarrosescos. Hasta él mismo se propone como un personaje. O sea, él Sí. aparece liderando ese maravilloso grupo humano, pero que está la hermana Rosa, está Yaya Serenelli, que es un filósofo. Son personajes adorables. Sí, y al mismo tiempo con un trazo, ¿no? Que esto ahí sí se ve en toda la obra, ¿no? De personajes que tienen una magia, son personajes identificables, pero con una magia donde se nota que interviene el gran autor, ¿no? Que Fontana Rosa no deja nunca de hacer literatura. Muchas veces se lo acerca solamente a su lugar de humorista gráfico. Claro. Otras veces se lo considera un humorista, solamente textos de humor, digamos, porque el humor es un género que ha sido como apartado del corazón de la literatura, como si la literatura no hiciera humor, ¿no? Lo mismo que le puede pasar a la literatura infantil. Cuando en la academia se estudia la literatura infantil, cuando en la academia se estudia la literatura juvenil, cuando en la academia se estudia el humor. Vos podés atravesar Macedonio y disfrutarlo muchísimo, pero el eje no es cómo hace humor la literatura argentina. Total. Y entonces lo que a mí me parece es que el negro Fontana Rosa nunca dejó de hacer literatura. Sus Total. relatos periodísticos, sus textos más periodísticos, por supuesto cuando hacía literatura desde ya, pero sus textos más periodísticos hacen uso de los procedimientos propios de la literatura. Sí, efectivamente. Y hay también en Fontana Rosa la capacidad de crear una mitología propia, ¿no? Me parece que esto, una mitología humana, pero una mitología propia, ¿no? Cuando uno piensa en la mesa de los gananes, piensa en todo lo que él a partir del bar El Cairo, donde próximamente se presentará este libro, toma, ¿no? De la realidad para hacer literatura. Hay algo, y esto también que vos decías, ¿no, Miguel? Que él mismo sea un personaje. Este juego permanente de contar la humanidad. El fútbol es una circunstancia. Mira, en relación a lo que decía Adriana recién, ¿no? Sí, está como, yo diría que está bastardeado el humorismo, ¿no? Para la narrativa argentina. Sí, es la narrativa de todo el definitivamente. mundo. Sí, sí. Pero yo recuerdo que la primera vez que le fui a hacer un reportaje al negro, me preguntó, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le hacía un reportaje? Pero te hago un reportaje porque sos un narrador. Ah, ¿no es un reportaje como humorista? O sea, él no se consideraba un narrador. Y al final llegamos a la conclusión, qué sé yo, había llegado a la conclusión, el tipo que mejor muestra el ser nacional. O sea, somos nosotros los personajes de Fontana Rosa. Somos, o los conocemos, o en algún momento tuvimos la misma forma de pensar. Tenía un oído tan finito para. Vos nombrabas El Cairo. Él muchas veces dijo, yo en El Cairo era un imbécil. O sea, todos los demás eran los que hacían El Cairo. Y él escuchaba. Claro, Sí. después iba y los escribía. Sí, pienso, por ejemplo, en un cuento de Fontana Rosa que recuerdo porque también se hicieron en televisión, ¿no? ¿Te acordás? Sí, se hizo un ciclo muy lindo con Daniel Arao, sí. Exacto, los cuentos Fontana Rosa se llamaban, parece. El cuento Uno Nunca Sabe, que es filosofía pura de la seducción humana, ¿no? Porque la historia, después léanlo, si no lo leyeron porque es maravilloso, va de dos hombres que se preguntan si la mujer que siempre se sienta a la mesa de al lado le va a decir que sí o que no.
y uno nunca sabe porque está esa diatriba, ¿no? Es decir, la capacidad de tener una lupa sobre la idiosincrasia, pero también sobre la identidad, ¿no? La idiosincrasia humana y la identidad humana, ¿no? El otro día estuvo con vos, Guillermo Sacomano, Sí, y él decía, uno anda por ahí, decía Guille, uno anda por ahí con una atención especial, sí, ¿no? es Porque hay que tener una atención especial y después ese material, pasado por infinitos tamices propios de los procedimientos literarios, termina siendo lo que uno escribe. Algo así, no lo dijo así, lo dijo mucho mejor, ya se sabe. Él andaba por ahí, pero no es solo el oído para la percepción del personaje que todos somos. Es también el altísimo manejo de los géneros de los géneros discursivos y los Sí. géneros literarios. O sea, él hay géneros que adora y reescribe. Por ejemplo, el de la biografía. Las biografías son un plato aparte, son maravillosas. O ¿cómo se llaman? Las frases que sentencian. Aforismos. Los aforismos, no me salía la palabra. Echenique, O los es su aforismos. aforista. O los géneros propios de la sabiduría. Recién estaba releyendo un texto de la sabiduría oriental, de la sabiduría japonesa, ¿no? En el que él hace como una especie de acumulación de sonidos en los nombres de los personajes que son orientales. Se produce una especie de acumulación y uno lo va leyendo y siente que es como una especie de torbellino de sonidos en principio ajenos. claro. Y después el final es un efecto maravillosamente humorístico respecto de la sabiduría que uno espera de lo aforismo, oriental, ¿no? claro. Entonces, hay por un lado un oído atento a lo que pasa, a los que somos, a la quintesencia de lo que es un varón pensando en qué le va a decir una mujer, Ujú. pero también hay un altísimo conocimiento de las Sí. reglas de juego de un género Sí, sí. discursivo, literario o no literario. Sí, además es una filosofía, alguien diría apurándose popular, yo diría una filosofía, ¿no? Porque hay filosofía permanentemente en la obra de Fontana Rosa, ¿no? Y al mismo tiempo hay ese híbrido, por eso quizás también se ningunean estos géneros, este híbrido entre la filosofía y lo más cercano a la vida cotidiana de las mayorías, como es, insisto, el fútbol, ¿no? Va por ahí. Claro, dentro de los programas, me parece que más allá del de Araos, había otro programa que también hacía, otro ciclo Sí. que hizo los cuentos, más allá del de Araos. Yo me y acuerdo Coco mucho Silly. del de Arauz y Coco Silly, que era fantástico, pero no me acuerdo si había otro. A lo mejor era el mismo, Me pero parece que era el trabajaba mismo. Brandoni, que era paisaje con viejo. Sí. O Sí. paisaje con viejo abajo de un árbol, que Sí. era el viejo que hablaba y decía, comparaba el fútbol con todas las artes, todas las que se te ocurran, ¿no? Entonces él le explicaba a un muchachito que estaba mirando el partido también, y el personaje lo hacía Brandoni. Que también hizo Arauz y la verdad, digo, en este caso, del mundo Sacheri, pero digo que también dialogaba Claro. con estos Sí. temas, Claro. ¿no? No, mostraba pero todas las artes. Esto es danza, ves al número 5 que hace esto es danza, y esto, mirá lo que está haciendo el número 7, es poesía. Exacto. Y toda una explicación de las artes, pero de manera bellísima. Es fantástico ese Y cuento. termina puteando como un desaforado, y el pibe le pregunta, ¿y esto qué es? Eso es fútbol. Exacto. Ese Claro. cuento es maravilloso. Lo recuerdo en la voz de Alejandro Apo, ese cuento también, ¿no? Que ha Claro, ayudado Alejandro tanto. Apo leyó muchísimo Sí, los cuentos del negro. que ha ayudado tanto también a la llegada popular a mucha gente que no lo había leído y que de pronto se metió con la obra y descubrió un autor que nos contaba. Porque también es esto, ¿no? Lo de Fontana Rosa. Muchas veces la literatura cuenta a ciertas personas de un espacio, ¿no? De un espacio hasta clasista, ¿no? De una clase universitaria, etcétera, de ahí para arriba muchas veces. En cambio, Fontana Rosa nos interpela a todos, no importa cómo seamos. Y ahí está la precisión única de su obra. ¿Qué de Quiero verte otra vez, que es el libro inédito, Miguel, te paró los pelos cuando lo encontraste? El personaje de Yaya Serenelli. Es imposible porque uno sabe quién es, sabe a quién está haciendo referencia, Sí. y es exactamente esa persona, es esa persona. Claro. Es esa persona. Puesto en un gran filósofo que se pone a hablar de cualquier cosa sin saber absolutamente nada de nada.
El Yaya Serenelli, ¿no? No estoy haciendo No su referencia referente, a no su la referente. persona que No su motivó el referente. personaje. Pero sí en algunas cosas se metía a hablar sin saber mucho. Es asombroso, asombroso. El Yaya Serenelli es una cosa que decís, no puede haber hecho un personaje así, más allá de que parodie a una persona de verdad. Claro, claro. Y después, qué sé yo, momentos, yo no sé si me enloqueció así más allá de Yaya Serenelli, ¿no? Más allá de este Sí. personaje, pero momentos en que él trata de decir por qué no hay aire en Bolivia. Y todo lo que dice, o sea que la gente no respira en Bolivia hasta que sale de Bolivia. Exacto, sí. Sí, no Sí. puede estar diciendo esto Sí, seriamente. como también otros cuentos sobre extraterrestres, digo, un montón de Bueno, elementos que el entran, manejo, digamos. ¿no? Yo Sí. me acuerdo que la única vez que hablé con él fue una vez que yo estaba escribiendo un libro en el marco de la universidad. Yo era docente en la universidad y habíamos hecho un trabajo sobre parodia y géneros discursivos. Entonces tenía que reproducir un texto de él. Me presento por teléfono, le digo, ¿para dónde? Me dice. No, para la universidad. Yo trabajo en la Universidad de General Sarmiento y estoy escribiendo para la universidad. Era un trabajo súper interesante que hacíamos sobre géneros discursivos y claro, y ahí trabajábamos ciencia ficción y él tiene un cuento sobre Sí. estos Sí, extraterrestres sí, me acuerdo. que miran, ¿no? Desautomatizadamente Sí, la ciudad de Buenos Aires y una milonga. exacto. Claro, el tango también, qué presente. Bueno, Y los ensayos históricos, cuando hace parodia de ensayo histórico. claro, desde el registro que lo hace, como decía Adriana. Por supuesto. Bueno, la verdad es que es una gran noticia que haya vuelto, bellísimas además las tapas. En este caso se han editado El Mundo, Ha Vivido Equivocado y La Mesa de los Ganales, además de Quiero Verte Otra Vez, que es el libro inédito, así que, bueno, una alegría reencontrarse en las librerías. Con Fontana Rosa se va a editar el resto de la obra. Se va a editar el también. resto de la obra y hay más material inédito. Se abrieron archivos, así que estamos en condiciones de proponer más inéditos a los lectores. Muy bien, bueno, buen título sacamos. Gracias a los dos, un placer. Gracias a vos. Bueno, hacemos la pausa. Después de la pausa, Marina Mariach, Efectos Personales, un libro inclasificable que parte de un hecho personal, que es el suicidio de su madre, para hacer literatura, ¿no? Algo que realmente es muy interesante y es muy fuerte para la conversación que se viene. También Emiliano Dionisi, un gran creador de teatro infantil, este género ninguneado, bueno, una obra sobre Shakespeare, una obra sobre Marielena Walsh, sin bajar el nivel y manteniendo una magia maravillosa. Y también, porque no nos cansamos, la poesía en sus voces, Daniel Freidenberg con nosotros. Todo eso después de la pausa.